Hola artistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este segundo tutorial de Procreate en iPad Pro en español. Hoy tengo que aclararos que tenía pensado hacer una revisión exhaustiva de los pinceles que tenemos en Procreate y explicaroslo totalmente a fondo, pues todas las opciones que tienen, la importación de nuevos pinceles, la creación de nuevos pinceles y los parámetros que tienen y que se pueden usar con estos pinceles que vienen por defecto o aquellos que creemos, pero me ha parecido un poquito más práctico que veamos un poco por encima otro tipo de cosas como son las capas, la goma de borrar, la herramienta dedo, etc., y lo veamos de forma un poquito más superficial. ¿Por qué? Porque creo que de esta forma podéis ir practicando de una forma más equilibrada y no es tanto el exceso de información que vamos a tener al centrarnos tan solo en una herramienta. Entonces, bueno, vamos a ver un poco las cosas más básicas en general y creo que en el resto de tutoriales vamos a ir avanzando de esta manera porque va a ser muchísimo más práctico. Como veis, estáis viendo ahora un timelapse de una ilustración que he empezado. Es un boceto muy sencillo que he hecho también en Procreate y que va a servir como ejemplo durante todo este curso para ilustrar las cosas que os voy a ir enseñando. Así que, bueno, sin nada más que decir, empezamos con este segundo tutorial de Procreate. Bien, pues vamos a ver ya las cosas que tocan en este tutorial, que empieza a ser ya muy interesante. Empezamos a entrar en faena y vamos a ver lo primero en nuestra ventana de pinceles lo que tenemos por defecto. Bien, en principio vais a ver que tenéis esta parte superior en la que podéis deslizar a izquierda y derecha y os van a salir lo que se llaman grupos de pinceles. Están agrupados por diferentes temáticas, pues para lo que queráis necesitar. En principio, como veis, boceto, entintado, pintura, están relacionados. Yo he cambiado algunos cuantos de sitio porque, bueno, al final vas adaptando estas cosas a tu estilo. Y como consejo os digo que os hagáis vuestros propios grupos de pinceles para no tener que estar de una ventana a otra cambiando la infinidad de pinceles que vienen ya de por sí en la aplicación. Se pueden importar pinceles, se pueden crear pinceles y se pueden modificar los pinceles. Hoy vamos a ver solo la modificación, un poco por encima, y en los próximos tutoriales veremos la importación, que es muy sencilla, y también veremos la creación de pinceles, que como vais a ver tienen muchísimos parámetros y se puede complicar un poquito. Como en todas las aplicaciones digitales, dejadme que os aclare que hay tantísimas opciones que hay un momento en el que se roza lo aleatorio, entonces es muy difícil calcular de antemano qué reacción va a tener el mover un parámetro o no. Entonces se basa un poco más en jugar con estos parámetros y ver las reacciones que conseguimos que realmente haya reglas estrictas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estos grupos de pinceles. Si vamos al final del todo, giráis a la izquierda del todo, veis que hay este más donde pone nuevo conjunto. Bueno, pues como su propio nombre indica, simplemente vale para hacer un nuevo grupo de pinceles. Tenéis un nuevo grupo de pinceles. Si tocáis en el icono, veis que podéis renombrar, eliminar, y veis que hay otras opciones que son deletrear, pausa, leer, etc. Bueno, estos no son opciones de la aplicación, son opciones del iPad, que te permite leer ciertos textos en voz alta, etc. Bueno, por eso veis que tenéis más opciones de las que cabría esperar. Simplemente, si hacéis un grupo de pinceles, podéis mover los pinceles de un lado a otro y tened en cuenta que he dicho mover, porque si yo selecciono un pincel que esté en otro grupo, veis que estoy cambiando de grupo a uno personalizado, Ricardo, que es mi grupo de los pinceles que más uso. Si pulsáis encima del pincel y dejáis pulsado, veis que la ventana se mueve. Bueno, pues aquí podéis meterlo en vuestro nuevo conjunto, que no hemos renombrado, y podéis cambiarlo de sitio. Tened en cuenta que no es copiar y pegar, sino que lo mueve. Es decir, si elimináis este nuevo conjunto o este pincel, os quedaréis sin él. Entonces tenéis que tener esto en cuenta. Vamos a volver a moverlo
a mi ventana. Si estáis en un grupo que necesita que la ventana se corra hacia un lado, simplemente tenéis que presionar a la izquierda del todo y veréis que lo vais a mover sin ningún problema. Esto a veces se puede hacer un poquito extraño, os lo explico por si acaso. Bien, vamos a eliminar este nuevo grupo de pinceles que no me vale para nada, y veis que en la ventana, en la parte superior derecha, tenemos un más. Bueno, esto es para crear un nuevo pincel. Veis que hay dos cuadrados, seleccionar forma y seleccionar grano, y esto nos va a dar, como pone encima, origen de forma y origen de grano. Esto lo vamos a ver en más profundidad porque es la forma en la que se crean los pinceles de Procreate, y si os fijáis en la parte superior derecha pone importar. Bien, si dais a importar os va a pedir un origen, podéis importarlo desde iCloud o desde iTunes. Hay muchos otros métodos para importar los pinceles, todos muy sencillos, y como decía, en próximos tutoriales pues veremos cuáles son estos métodos. Bien, cancelamos porque no vamos a crear ningún pincel, y como os decía, os conviene tener vuestros propios grupos para trabajar con muchísima más comodidad. Si cambiáis de grupo, también, última aclaración, si vais cambiando de grupo, si veis que en cada grupo me va seleccionando un pincel, en cada grupo deja seleccionado el último pincel que hayáis usado. Entonces esto también es un poco anecdótico, pero es muy cómodo y os lo tendría que mencionar. Bien, vamos a ver dentro de cada pincel, vamos a coger un pincel cualquiera, por ejemplo este lápiz 6B, que es un pincel muy agradable para empezar a hacer bocetos, etc. Como veis, si pinchas una vez lo eliges y si vuelves a dar, se abren las propiedades del pincel. Hay muchísimas propiedades, como podéis ver en la parte inferior del todo. Empezamos por trazo y tiene un montón de variantes que podéis jugar con ellas para que el pincel vaya variando. Normalmente, si veis que como desaparece parte del pincel cuando toco ciertos parámetros, bueno, en el icono se suele ver el efecto que tiene las variaciones que vayáis haciendo, pero muchas veces son un poco imprevisibles y algunas son bastante extrañas de predecir, incluso aunque estemos viendo el icono arriba. Tenéis trazo, que es la primera, en el que podéis, como veis, tenéis el seguimiento de trazo, el estrechamiento de trazo, si se estrecha al final, al principio, la opacidad, que es cómo se estrecha en el centro. Tenemos la forma, hay giros, rotaciones, que sea una forma aleatoria. En fin, hay muchos de estos parámetros que no añaden demasiada variedad, casi no se notan, sobre todo cuando tenemos un pincel, y os lo voy a enseñar. En el origen veis que la forma es el grano, sí tiene una textura bastante profunda, pero la forma es simplemente un rectángulo con un poco de gradiente, no es nada espectacular. Entonces las variaciones, algunas, la mayoría, no se notan demasiado. Podéis ver que tenemos el comportamiento del grano, la escala del grano, el zoom, la rotación, un montón de opciones, cómo mezcla el color, si difumina, si se diluye, si se vela. Cuando accionamos algunas opciones también nos deja que ese velado, es decir, si hace diferentes capas transparentes, en lugar de difuminar el color, va haciendo capas planas de ese mismo color, si se acumula, si no se acumula, la cantidad de flujo, la variación de opacidad, de tamaño. Como veis, infinidad de parámetros que veremos un poco más despacio, aunque, como os decía, las reacciones que va a tener el pincel son bastante imprevisibles en la mayoría de las cosas, salvo en 2 o 3 parámetros muy puntuales, y esto pues nos va a hacer que nos veamos forzados a jugar un poco con esto. Hay algunos que son bastante predecibles, como por ejemplo la variación de opacidad. Esto es simplemente cuánto va a variar la opacidad de la pintura conforme, como veis, dependiendo de la dispersión y de la velocidad. Es decir, si hacemos trazos más rápidos, si queremos que esto influya en la opacidad. Variación de tamaño, lo mismo. Si damos más velocidad, el tamaño variará, se hará más grueso conforme más rápido sea el trazo y la dispersión. Como os decía, un montón de opciones que tenemos que tener en cuenta. Vamos a quitar el velado. Pencil.
Esto tiene que ver con el comportamiento del Apple Pencil. Como veis, la opacidad nos deja tener hasta la máxima opacidad. Podemos regular la opacidad que tenga la pintura, el tamaño, la suavidad, lo que se difumina, y luego el ángulo, la inclinación, perdón, conforme al ángulo. Es decir, si inclinamos el Apple Pencil nos puede dar un grosor mayor, una opacidad mayor, un tamaño mayor. Hay muchísimas cosas que se pueden regular para trabajar de forma eficaz. General, bueno, pues tenéis un comportamiento general dependiendo de la orientación del iPad, etc. Previsualización de sello es si queremos ver en un icono el comportamiento de el que va a tener el pincel. Y por último, el origen, que ya lo habíamos visto, que es, bueno, pues lo que queremos, cómo queremos que sea el punto de partida de nuestro pincel. Veis que en la parte superior derecha tenemos una opción de restaurar y nos restaura el pincel a su origen. Bien, vamos a ver, podemos cambiar muchas cosas en los pinceles, muchos parámetros, y vamos a elegir, seguimos pues con este mismo lápiz, el lápiz 6B. Veis que si giramos a la izquierda nos salen varias opciones, que son restaurar, duplicar y compartir. Compartir, evidentemente, es para exportar este pincel, compartirlo con otras personas, guardarlo en un pendrive para llevarlo a otro dispositivo, enviarlo por correo, en fin, tenemos, vamos a verlo, todas las opciones de compartir que nos da el propio iPad. Tenemos también la posibilidad de restaurar, y ahora os explico porque esto es un poco lioso, y duplicar. Vamos a duplicar este pincel para no tener problema. Ahora tenemos dos, uno en el que pone el lápiz 6B y otro que es 6B modificado. Y creo que es un mal ejemplo porque este ya era un pincel modificado, me vais a permitir que lo deje tal cual, y voy a elegir otro, por ejemplo el lápiz técnico, que solo tengo uno. Bien, aquí veis que no me da la opción de compartir porque es uno de los pinceles que vienen por defecto, es decir, no es necesario compartirlo porque todo el mundo lo va a tener. Duplicar, duplicamos, y ahora tengo dos. Si giro a la izquierda, en uno me va a dejar restaurar y duplicar, y en el otro me deja eliminar, no me deja restaurar y me deja duplicar. Bien, pues evidentemente es un duplicado, y sí me deja compartirlo porque se supone que lo duplicamos para modificarlo, y en este sí me da la opción de eliminar. Veis que son diferentes. A veces hace un cierto comportamiento un poco extraño. Voy, por ejemplo, a seleccionar este y voy a cambiar, vamos a ver, por ejemplo, el trazo y Streamline. Como veis ahora aparece modificado. El modificado es el pincel original. De esto tenéis que tener un poco de cuidado porque he observado que algunas veces antes de modificar ya nos da como modificado uno de los dos pinceles y no es el modificado sino el original. Tened en cuenta esto porque creo que es un pequeño bug que tiene la aplicación, que me imagino que resolverán. No tiene mucha importancia, la verdad, porque no corremos el riesgo de borrar un pincel original, pero para que lo tengáis en cuenta que a veces puede liar. Para no liarnos con esto, bueno, pues lo más fácil es cambiarle el nombre. Simplemente abrís la ficha, dais encima del nombre y, bueno, como veis aquí el modificado es el original y no me deja cambiar el nombre. Como os decía, a veces es un poco lioso. Si abrimos el lápiz técnico, entonces sí nos va a dejar cambiar el nombre. Simplemente tecleáis y ponéis vuestro nuevo nombre para no confundiros y tener pinceles duplicados o pinceles que no sepáis muy bien qué hacen. Voy a quitar las modificaciones y, como decía, tener cuidado porque a veces puede prestarse un poquito a confusión. Vamos a ver, estoy consultando mis notas porque tengo un pequeño guión. Bien, tenemos varias herramientas más que son la herramienta dedo. Veis que la he seleccionado. La herramienta dedo lo que nos deja es difuminar, como veis aquí, nuestro dibujo.
curiosidad de la herramienta dedo es que puedes usar los mismos pinceles que usarías con cualquier otra herramienta y entonces vais a difuminar conforme al pincel que tengáis seleccionado. Es un dato curioso que casi ninguna o ninguna aplicación tiene. Voy a retocar esto. Y lo mismo ocurre con la goma de borrar. Si en la herramienta dedo es un poco anecdótico porque no tiene mucha aplicación, en esta sí. Vaya por Dios, a ver, que me lío yo solo. En la goma de borrar sí tiene más sentido porque podemos borrar con el pincel que hayamos seleccionado. Como os decía, tenemos todos los pinceles a nuestro alcance y en esta herramienta sí tiene algo más de sentido que en la herramienta dedo, que realmente prácticamente no se nota. Entonces, como veis, muy práctico. Son tres ventanas que digamos que son gemelas, cada una con su comportamiento, pero que realmente funcionan igual. Y por fin vamos a ver nuestras capas. Ventana de capas, como veis yo suelo trabajar en el mínimo de capas, esto lo he hecho en una sola capa. Y vamos a ver lo siguiente. Tenemos arriba a la derecha un más, que evidentemente lo que va a hacer es crearnos varias capas, y cada capa va a tener el comportamiento estándar de una capa. Si dais a esta pequeña al check, pues evidentemente lo que hace es quitarle la visibilidad a la capa. Si quitáis el color de fondo, no es una capa en la que podéis pintar, es una capa fija que está bloqueada, pero si la quitáis pues tendréis una transparencia. Como veis, yo he trabajado con dos colores, con gris y negro. Si exportase ahora mismo este dibujo en un PSD o un PNG, tendría un canal alfa que me daría una transparencia, es decir, la transparencia quedaría exportada. Y si acabáis quitando las capas, pues evidentemente pues esto se va comportando pues como cualquier otra aplicación con diferentes capas. Tenéis aquí una N, que es la abreviatura de normal, que es la capa que viene por defecto. Y tenemos todas las opciones que tienen todas las aplicaciones de dibujo y fotografía para las capas. Vemos que tenemos multiplicar. Voy a hacer un pequeño dibujo de color, voy a hacer una capa, bien, ya la tengo hecha, voy a ponerla por debajo de esta capa, simplemente dejáis presionado sobre la capa y la podéis mover sin ningún problema, y voy a elegir un color pues de la piel más bien claro, y voy a elegir un pincel cualquiera, alguno que vamos a mi ventana particular, y este que me gusta mucho, y le voy a dar algo de color, un color plano de momento, muy básico. Veis que no me estoy preocupando demasiado. Como veis, me gusta mucho dibujar con trazos muy sueltos, sin utilizar pinceles tan blandos y tan suaves como los aerógrafos. Me parece que así el dibujo acaba teniendo una textura mucho más interesante, muchísimo más. Y bueno, solo como ejemplo os voy a rellenar esta capa para que veáis un poco lo que podemos hacer con diferentes capas. Bien, un color un poquito más claro y más agrisado, y le voy a dar pues unos ciertos tonos de luz donde deberían ir las luces. Vamos a ver, por ejemplo, aquí probablemente tendríamos, como veis estoy haciendo un dibujo de memoria, con lo cual pues me estoy inventando un poco cómo se verían las cosas, pero más o menos veis que trabajar en diferentes capas pues tiene sus ventajas. No estoy prestando mucha atención a la suavidad, como veis, pero como os decía, me parece que así los dibujos tienen muchísima más fuerza y son mucho más agradables. Bien, ahora tengo unas ligeras variaciones de tono, tengo dos capas y podría cambiar un montón de parámetros. Como veis, no tiene mucho efecto, pero si creo otra capa más, vamos a poner un color un poquito más oscuro,
Vamos a hacer un color frío, otra de las cosas que veremos en futuros tutoriales, cómo tratar el color. Como veis, sigo haciéndolo de una manera un poco suelta, sin preocuparme mucho de ciertas cosas. Y aquí sí se notaría, por ejemplo, si cambiamos a luz intensa, luz suave, disolución, diferencia, exclusión. Veis que cada capa tiene sus diferentes parámetros que, bueno, pues van a variar el comportamiento de la capa. Veremos en adelante las capas también y lo haremos en profundidad porque tienen mucha amiga en esta aplicación. Voy a enseñaros algo. Si tenéis muchas capas, yo por ejemplo lo hago muchísimo, el trabajar con varias capas a la vez y luego fundirlas para que no ocupen tanto espacio cuando ya estoy seguro de que no voy a modificar, simplemente lo único que tenéis que hacer es coger las dos capas, las que queráis, y pellizcar como si fueras a hacer un zoom y fundirlas en una sola capa. Veis que es facilísimo, muy práctico y muy útil. Mucha gente no cae en esto, es bastante curioso. Podéis hacer otra cosa, podéis agrupar las capas. Bueno, por cierto, si dais hacia la izquierda, deslizáis, tenéis bloquear, duplicar o eliminar. Si bloqueáis una capa, evidentemente no os va a dejar pintar encima de esa capa, lo cual está muy bien para evitar errores, porque yo concretamente me equivoco muchísimo de capas y a veces hago cosas que no deseo y me causan ciertos problemas. Así que si tenéis una capa que no queréis tocar, por ejemplo esta capa, en la que yo la voy a bloquear porque yo no voy a dibujar en la capa en la que tengo el boceto y eventualmente la voy a eliminar, no la voy a usar más, así que la dejo bloqueada. Tenemos, como decía, una capa vacía que no queremos, pues tenemos la opción de eliminarla. Ya sabéis eliminar, sabéis fundir capas y podemos hacer otra cosa. Voy a crear varias capas más y si veis que tengo la capa número 7 seleccionada, aunque sea una capa vacía, si deslizo hacia la derecha, las capas que seleccione, deslizando a la derecha, se ponen de este color azul oscuro y esto es que estoy haciendo una agrupación. Si le doy a este menos, me va a preguntar si quiero eliminarlas todas en grupo. Voy a decir que no. Y a la derecha tengo estas tres rayas que lo que me indican es que puedo hacer un nuevo grupo. Ahora tengo agrupadas todas estas capas. Si cierro el grupo veis que me lo tiene agrupado, lo cual es comodísimo. Puedo modificar el grupo en cualquiera de sus variantes sin ningún problema. Tened en cuenta que los grupos no se pueden deshacer. Es una opción que, bueno, no se puede desagrupar, pero lo que sí podemos hacer es sacar las capas del grupo. Por lo tanto, no es un drama porque lo único que tendríamos que hacer si queremos mover una capa a otro grupo fuera del grupo, pues es simplemente sacarlas y problema resuelto. Entonces lo que voy a hacer es agrupar esto y eliminarlo, no las queremos. Bien, pues dicho todo esto, solo me queda daros un pequeño detalle acerca de nuestra rueda de color, del selector de color que tenemos aquí arriba. Si presionáis una vez sobre este pequeño círculo que tenemos a la derecha, como ya habéis visto, me habéis visto hacer varias veces, pues tenemos nuestra rueda de color, tenéis los valores hexadecimales, etcétera. Yo no lo he usado nunca, pero quizá vosotros, pues si queréis usarlo, y podéis no sé, fijaros en los valores de estos colores y darlos aquí para tener el color exacto. Cosa, por cierto, que tengo que destacar que viene muy bien de los iPad y es algo que nadie casi nunca menciona sobre los productos de Apple, y es que te estás ahorrando el comprar un calibrador de color porque todas las pantallas vienen perfectamente calibradas. Y esto parece una tontería, pero hay muchísima gente que ni siquiera sabe que una pantalla se pueda calibrar. Y una pantalla necesita un calibrado para que tenga un estándar. Si estáis trabajando en una pantalla que tiene demasiado contraste, demasiada saturación de color o demasiada poca saturación, estaréis haciendo unos colores que se van a ver mal en otras pantallas y que va a tirar abajo vuestro trabajo. Y esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener pantallas calibradas.
como lógicamente vosotros estáis trabajando en un iPad, pues no tenéis este problema, pero tenéis que saber que las pantallas tienen que estar calibradas para llevar un estándar de color y que no haya ningún problema con esto. Bien, damos hacia atrás. Como os decía, en nuestra rueda de color el funcionamiento es evidente y además ya habéis visto varias veces cómo lo puedo hacer. Y aquí hay una función escondida que muy poca gente conoce de esta aplicación, que es la herramienta cubo. Voy a crear una nueva capa y voy a hacer este color tan chillón, voy a hacer un círculo aquí. La herramienta cubo, para los que seáis novatos en esto del arte digital, es una herramienta que nos cambia el color que tengamos seleccionado en nuestra rueda de color, lo va a distribuir de forma plana en cualquier color que elijamos del lienzo. Es decir, este círculo rosa yo podría teñirlo del naranja que acabo de elegir, con un color plano, con el cubo, con la herramienta cubo, que está muy bien para rellenar de un color plano grande superficies, etc. Bueno, en Procreate, y antes que nada, no sé si lo he mencionado ya, pero bueno, si no os lo voy a repetir otra vez, si dejáis presionado durante un segundo en el icono de la rueda de color, lo que va a hacer es seleccionar, cambiarnos al color que teníamos seleccionado antes, que esto está muy bien por si cambiamos de color de forma accidental, que a veces pasa un poco, pues por ejemplo, si apoyamos un nudillo, un dedo en la pantalla, nos selecciona el color, tenemos que volver a buscar el color, etcétera. Bueno, pues os cambia al color anterior, lo cual es bastante cómodo, y si tenemos ese color anterior seleccionado, como por ejemplo este rojo, solo tenéis que deslizar ese punto hacia la zona que queráis pintar y hace las veces de cubo de pintura. Como veis, muy útil, una función escondida que casi nadie conoce, pero que ahí está. Procreate, los creadores no se han olvidado del eterno cubo de color. Y bueno, creo que esto es todo. Ya llevamos un tutorial bastante largo, se nos va a hacer casi la media hora, pero era necesario que vierais todas estas cosas básicas que tiene Procreate, que son realmente increíbles. Como veis, la aplicación tiene muchísimo más jugo del que pueda parecer a primera vista. Al principio parece una aplicación con unos poquitos iconos y pocas opciones, pero tiene muchísimas. Es una aplicación muy completa, solo hay que saber dónde hay que buscar. Y nada más, me voy a despedir de vosotros pidiéndoos, como siempre, que si os ha gustado el vídeo le deis al like, que es el indicador que tengo yo para saber qué es lo que os gusta y hacia dónde queréis que vaya este canal. Si no os habéis suscrito, por supuesto, suscribíos, darle a la campanita y así no os perdéis ninguno de mis vídeos, que como veis, especialmente en esta aplicación Procreate, se están poniendo muy interesantes. Y sobre todo, os voy a pedir que si conocéis a alguien que penséis que este vídeo le puede interesar, compartirlo con esas personas, difundirlo en vuestras redes sociales, que es lo que más me ayuda a mí para que este canal crezca, para que cada vez sea más grande y los vídeos cada vez tengan más calidad, el contenido sea mejor y esté más adaptado a lo que vosotros queréis. Sin nada más que decir, pues chicos, chicas, os digo lo mismo que siempre, disfrutad mucho, dibujar mucho, no os olvidéis de practicar y nos vemos en el próximo vídeo.